Lo primero que tenemos que hacer es acudir al Ministerio Público con nuestras copias de la cédula. ¿Qué pasa cuando llegamos a sede ministerial? Porque muchas veces me dicen mis alumnos, usted lo dice muy sencillo, llego al Ministerio Público y la primera persona que te bloquea en la entrada. Ahorita con esto de la pandemia no pueden pasar. Nosotros que somos varios en el despacho, siempre nos dicen, entra uno por el tema de la pandemia. Y digo, bueno, pues está bien, aunque yo siento que estás coartando ese derecho de defensa, pues también lo es que hay un derecho a la salud, entonces pues ahora entras tú y yo me quedo aquí afuera, ¿no? Entonces entras y ¿qué pasa? Llegas con el MP y te tocan de dos. En mi experiencia, no digo que siempre sea así, porque insisto, todos los que litigamos tenemos experiencias diferentes, pero en mi experiencia son dos situaciones. La primera, te toca un ministerio público sumamente amable, muy light, buena onda, y que te dice, híjole, licenciada, estoy recibiendo la apuesta. No seas malita, mira, ya son las 3, 4 de la mañana, no seas malita, vente mañana vente a las 10 de la mañana que hay el cambio del turno y ya te van a atender sin mayor problema, ahorita tengo trabajo, y va uno pensando, ay, qué bien me atendió, mañana regreso. Llegas al otro día a las 10 de la mañana y te dicen, híjole, ¿qué cree que me dejaron la carpeta hecho un desparpajo? Deme oportunidad de checarla, véngase a las 10 de la noche y le prometo que ya le doy la información. Y tú sigues pensando, ay, qué buena onda, a las 10 de la noche regreso que ya me dé la información. Regresamos a las 10 de la noche, híjole, Milik, tengo mucho trabajo. Mañana a las 9, le juro por mi santa madre que le doy la información. Y tú dices, bueno, pues sí, pobrecitos, tienen mucho trabajo. Y mientras todo este tiempo, ya te comieron tus 48 horas, ya llegas al otro turno y ya cuando llegas, ¿qué crees? Que ya están trasladando a tu detenido o a tu representado, ya lo están trasladando a sede judicial. Entonces ahí es cuando dices, chispas, no hablé con él, no le pregunté nada, no pude ver la carpeta, etcétera. Cuidado con esto. O te toca el otro que te dice, no te doy acceso porque no quiero, por mis pantalones, porque hasta que vayamos hasta después de control a la audiencia inicial, ahí te doy acceso. Perdón, o sea, les digo, van retrasando el tiempo, te come el tiempo y ya no hiciste nada y yo no te doy acceso. Oye, pero ¿qué crees? Que la Convención Americana, ¿crees que los derechos humanos? Pues sí, y tú ahí en una zona lejana a las 3 de la mañana, sin que nadie te atienda, sin que te permitan hablar con tu representado, ¿qué hacen? Nos ponemos a llorar, nos ponemos a rezar o qué hacemos. Entonces, pues lo primero que hay que hacer, evidentemente, es buscar esta comunicación privada con el indiciado, conocer la forma de detención. Si nos llega a tocar alguna situación como las que les acabo de comentar, que no nos permitan ver la carpeta por el exceso de trabajo o que de plano nos digan que no, pues el Estado tiene órganos de control interno. Esto es muy importante que lo conozcamos. Por ejemplo, en el Estado de México, cada ministerio público tiene un tono rojo, que a veces algunos litigantes me dicen, es que no sirve, no nos hacen caso. En lo particular, yo puedo hablar que ese teléfono sí sirve, a mí me ha ayudado, yo cuando trabajaba también en la fiscalía, sé que sí sirve porque te presionan y te piden informes y tienes que dar la atención como te la están pidiendo, o sea, tienes que hacer las cosas bien. Como litigante también llamas, así sean las 2, 3 de la mañana. Siempre hay guardias en las oficinas de los fiscales generales o de los procuradores, como quieran llamarle. Siempre hay guardias y siempre va a haber gente que te atienda. Entonces, pues comentar esta situación, yo lo he tenido que hacer y gracias a eso pues le dan la instrucción al Ministerio Público para que me permita ingresar, hablar de manera privada con mi representante y darme acceso a la carpeta de investigación. En otros estados es lo mismo, siempre hay órganos de control interno, en la Ciudad de México tienen las denuncias por chat, en algunos otros lugares también llamas a visitaduría, sobre todo también me ha funcionado en los juzgados federales. Es importante que conozcamos estos números. Ahí a nivel federal lo que ayuda bastante es visitaduría. Si no te quieren atender porque tienen a veces muchos vicios arraigados del sistema tradicional, visitaduría. Llama a visitaduría. En una ocasión a mí no me querían dejar incorporar datos de prueba. Hablé a visitaduría, les llamaron la atención y me aceptaron mis datos de prueba para comentarlos en la audiencia inicial. Entonces, ese es el primer punto.
Ahora bien, no son las 3 de la mañana, estás en el edificio sede donde está el fiscal general, pues acude a la guardia de cada fiscalía, al superior jerárquico, al subprocurador, al fiscal regional o como tenga su nomenclatura, también sirve. Siempre hay que movernos en beneficio de nuestros representados. En primera, porque es un servicio que nosotros estamos brindando. Y en segundo, si fue legal o no esa detención y si nosotros no vamos acreditando o generando esos actos para acreditar esa detención ilegal, pues en qué momento pensamos hacerlo. Por eso es importante esta situación. Y la otra que también a nosotros nos ha funcionado bastante, justamente es el amparo indirecto por incomunicación. Les decía hace un momento, el hecho de que tú quieras ver a tu representado y te diga el Ministerio Público, pase con 2 ministeriales que miden 2 metros, entonces, permíteme, la comunicación es privada. No me importa. Entonces, tu amparo indirecto por incomunicación. También recuerdo que anteriormente se estilaba que le decían a los familiares, ¿quién es el familiar del detenido? Yo soy la familiar, tráigame copia de la identificación. Y con la desesperación los familiares, sí, aquí está la copia. ¿Y qué le ponían? Ahí le ponían, con eso trataban de justificar que no había incomunicación. Y ya tú llegabas y le decías al cliente, ¿qué pasó? Pues me pidieron mi credencial y ya pasaste a ver a tu familiar. No, ya te dieron informes tampoco, pero ya estaba agregada la identificación del familiar con la constancia de que no está incomunicado, de que no se le han violado sus derechos y demás. Entonces, ojo con esto, también es importante que cuando nos llamen como defensores, decirle a tu cliente o a los familiares de tu representado, tengan cuidado con la información, con la documentación más bien que le dan al Ministerio Público. Porque les digo, eso sucede cuando ves la carpeta, ya está la copia de la credencial con la constancia de que no está incomunicado. Entonces, cuando interpones tu amparo indirecto por este tema de incomunicación o por tortura, pues llega la autoridad federal, el ejecutor, y ¿qué ve? Que hay una identificación. Entonces, mucho cuidado con esto, es muy importante que lo conozcamos. Y también como estrategia, llegas al Ministerio Público y si te bloquean desde que llegas, híjole, pues ¿qué crees? No venía preparado, pero aquí vengo con mi amparo. Entonces, llévalo a donde corresponda para que se hagan las diligencias pertinentes y se hagan rápido también. Entonces, esa es otra cuestión que les ayuda. Ahora bien, una vez que ya te dan acceso a esta carpeta, primero, pues hablar con tu representado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darle a tu representado cómo te detuvieron, a qué hora te detuvieron, dónde te detuvieron. Eso es básico que le preguntemos al representado. Todo lo que tenga que ver con esa detención. ¿Por qué? Porque cuando tú como litigante ya tengas esa información, vas a poder generar actos de investigación en favor de tu representado. Ahorita voy a explicar cómo, pero pues básicamente le vas a preguntar a tu representado, ¿cómo te detuvieron? ¿A qué hora te detuvieron? ¿Dónde te detuvieron? Y bueno, después de esta situación, insisto, revisar la carpeta. Obviamente que nosotros como defensores tenemos la obligación y el derecho de revisar la carpeta de investigación. Les puse aquí que me acordé de no aceptar acuerdos reparatorios sin conocer la carpeta. En algún lugar de la República que tuve un detenido, llegamos por este detenido y nos decían que era un robo a casa habitación. Entonces no nos dieron acceso a la carpeta, pero el Ministerio Público nos dijo, ahí están los ofendidos con su abogado. Y les llamó, vengan para acá, ya viene el ofendido con su asesor jurídico privado. ¿Qué pasó? Lleguen a un arreglo y me dice, licenciada, páguenles y páguenles y ya, no hay problema. Con eso se acabó el problema. Dije, muy bien. Y ya el asesor jurídico se acerca a mí y me dice, es tanto. Si nos dan tanto, con eso retiramos la denuncia y cada quien para su casa. Dije, muy bien. Ya lo escuché muy atenta. Dije, muy bien, sí. Déjeme checar, licenciado, déjeme checar. Y el Ministerio Público insistía, ay, el acuerdo reparatorio, licenciada, es un robo a casa habitación. Imagínense, esto va para control, seguramente lo van a vincular. Bueno, le dije, bueno, licenciado, ¿cómo voy a llegar a un arreglo de una cantidad? Ni siquiera sé lo que se robó y usted quiere que llegue a un acuerdo reparatorio sin conocer la carpeta. Por Dios, es ilógico. Entonces, también hay que tener cuidado con este tipo de situaciones.
En este caso en particular que les comento, leímos la carpeta, no se daba evidentemente el robo a interior de casa habitación como pretendían hacerlo valer. Incluso cuando hicimos nuestra investigación como litigantes había cámaras que la persona nunca entró al domicilio. Entonces, imagínense si yo hubiera dicho, sí, es un robo a casa habitación, seguramente lo van a vincular, pues sí pago. No, hay que verificar. Una cosa es la historia que nos dice el Ministerio Público, el asesor, incluso hasta nuestro cliente, ¿no? Pero nosotros debemos ser perceptivos y verificar qué es lo que hay en la carpeta y qué es lo que nos conviene para poder defender o ir armando nuestra teoría del caso. Otro punto, les decía, hablar con el detenido para ver si hay testigos, si fue torturado, todo lo que nos diga el detenido en relación a esta cuestión de la tortura y de la detención. Otro punto, verificar la lectura de derechos del imputado. ¿Por qué es muy importante esto? Yo he visto informes policiales homologados que todo el informe policial lo hacen en computadora, ¿cierto o no? Y digo, Dios mío, ¿en qué momento les dio tiempo? Si la ley te dice, lo detienes, lo llevas de inmediato al Ministerio Público y te dio tiempo de hacerlo en computadora, ya llevas tu computadora, tu laptop y tu impresora. Digo, no dudo que los policías estén súper bien capacitados, pero ¿en qué momento lo hiciste? Pero bueno, ese es otro punto. Aparte de que tienen todo su informe policial homologado en computadora, resulta que la lectura de derechos está a mano y revisas la firma de tu representado y no es su firma, no coincide con la que está en su credencial, no coincide con la que plasmó cuando fue trasladado al centro preventivo, no coincide con nada. Entonces dices, ay, esta firma de dónde salió. Pero ojo, si tú no lo checas, si tú no haces patente todas estas situaciones en audiencia inicial, pues entonces pues nos vamos quedando sin argumentos. Por eso es importante analizar la carpeta de investigación paso por paso. Les decía, verificar esa lectura de derechos del imputado para verificar a qué hora le hicieron del conocimiento esta lectura de derechos. En mi experiencia, hay muchos informes policiales que dejan libre o más, no llenan el espacio donde viene la hora. Entonces, ¿esto es violatorio de derechos fundamentales o no es violatorio? Que no le pongan la hora. Pero en el informe policial homologado sí refieren a qué hora fue detenido. Entonces, hay que tener cuidado con esto, amigos. También deben analizar, esto es muy importante, analizar el certificado médico de lesiones. Si este certificado coincide o no con lo que nos dice nuestro representado. ¿Por qué? A veces tú entras a Galeras a verlo y el pobre está como Santo Cristo. Incluso en algunas páginas policíacas donde detienen a las personas, los ven con el ojo hinchado, la boca con sangre y dicen, Dios mío, a pesar de que les ponen el cuadrito aquí, es evidente que fueron golpeados. Entonces, lo ves a simple vista y está mogreteado, está golpeado, pero ¿qué crees? El certificado no te dice nada de eso. ¿Qué dice el certificado médico? Sin lesiones recientes al exterior. Y tú dices, wow, este médico legista, híjole, no sé, a lo mejor necesita lentes o no sé, o te pone a pensar si tu representado lo golpearon en galeras, o cómo justifican esas lesiones que tiene tu representado. Entonces, debes checar que el certificado médico de lesiones coincida con lo que tú estás viendo, con tu representado. También debes de verificar la hora en que se realizó este certificado médico, porque es muy importante para tus argumentos que vas a utilizar en tu audiencia inicial. Les decía, otro punto, estudiar la carpeta de investigación, la detención si es ilegal, por tortura, por exceso de tiempo, por llevar a pasear al detenido, lo que les decía que se acostumbraba en otros países. Al momento que veas la carpeta de investigación, pues evidentemente que te vas a dar cuenta si hubo tortura, si dicen que lo detienen a las 8 de la mañana y lo ponen a disposición a las 5 de la tarde y no justifican. Y ojo con esto, les decía, a veces el Ministerio Público nos dice, híjole, dame chance, estoy integrando la carpeta, apenas estoy recibiendo el informe policial homologado. Lo siento, licenciado, yo entiendo que tienes trabajo, pero también la ley dice que yo puedo estar desde que él ha sido de... Entonces, pues voy a estar aquí, viendo, escuchando, no me importa, aquí voy a estar viendo las actuaciones que están haciendo. ¿Por qué? Porque ahí estás verificando que las cosas se hagan como se deban de hacer.
Y a veces pues, los ministerios públicos sí, o sea, evidentemente que se van a molestar y van a decir, ay, esta licenciada, ¿cómo? Es insidiosa. No, no es que sea insidiosa, ni mucho menos, simplemente estoy defendiendo los derechos de mi representante. También otra cuestión, analizar la hipótesis de flagrancia. ¿Qué tal si ni había flagrancia? Entonces es muy importante que nosotros analicemos si existe o no esa flagrancia en base a lo que ya vimos en la primera parte. Si fue detenido al momento de cometer el delito, si fue detenido momentos después o si fue detenido por señalamiento. Checar quién lo está señalando y todas esas cuestiones que al final del día nos van a ayudar para nuestra audiencia inicial.